Lo que está sucediendo en Italia no es solo una crisis política, es el primer golpe de un terremoto que sacudirá a toda Europa. La primera ministra Giorgia Meloni acaba de hacer un movimiento que nadie esperaba, y las consecuencias serán devastadoras. ¿Notan ese silencio en Bruselas? Es el sonido del pánico. Los burócratas europeos están temblando, y con razón. Lo que revelaré en los próximos minutos explica por qué están tan asustados. La verdad es escalofriante. Italia, la tercera economía más grande de la eurozona, está al borde de un colapso financiero. Pero eso es solo la punta del iceberg. Lo que Meloni está planeando podría desencadenar un efecto dominó que hará que el Brexit parezca un juego de niños. ¿Por qué ahora? Porque los datos que han llegado a mi mesa muestran que la economía italiana lleva 2 décadas en caída libre. El desempleo está disparado, la juventud huye del país y Bruselas sigue imponiendo más restricciones. Pero hay algo más siniestro detrás de todo esto. Mientras China y Estados Unidos avanzan, Europa se hunde en su propia burocracia. Y aquí está lo más perturbador. Los documentos filtrados sugieren que algunos líderes europeos lo sabían desde hace tiempo. Meloni no está actuando sola. En Alemania, el partido Alternative für Deutschland está ganando un apoyo sin precedentes. En Francia, Marine Le Pen observa atentamente. ¿Es esto el principio del fin de la Unión Europea tal como la conocemos? La pregunta que deberían hacerse es, ¿quién se beneficia realmente de este caos? Los movimientos de Meloni coinciden sospechosamente con cambios geopolíticos mayores, y lo que descubrí sobre sus contactos internacionales les helará la sangre. Si viven en Europa, necesitan escuchar lo que viene a continuación. Si están fuera, esto les afectará igualmente, porque lo que está en juego no es solo el futuro de Italia o de la UE, es el orden mundial completo. So, escriban en los comentarios desde qué país están viendo esto. Necesitamos entender el alcance real de esta crisis que se está gestando, pero profundicemos más en lo que está ocurriendo. Las consecuencias de una posible salida de Italia de la UE serían devastadoras, y no solo para Roma. Estamos hablando de un efecto dominó que podría hacer temblar los cimientos de toda Europa. La tercera economía de la eurozona abandonando el barco. ¿Se imaginan el pánico en los mercados? Y mientras Bruselas intenta mantener la fachada de unidad, las grietas son cada vez más evidentes. En Alemania, el Partido Alternativa para Alemania está ganando terreno a pasos agigantados. Los votantes están hartos de la burocracia, hartos de las promesas vacías, hartos de ver cómo sus intereses nacionales se diluyen en directivas europeas. Pero Meloni no está jugando a ciegas. Sus movimientos son calculados, estratégicos. La visita a Mar-a-Lago no fue casualidad. Mientras Europa se tambalea, ella está construyendo puentes con potenciales aliados futuros. ¿Y Trump? Bueno, las encuestas hablan por sí solas. Lo más fascinante es ver cómo Italia está desafiando abiertamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Meloni está exigiendo una reforma radical de la política migratoria. Ya no acepta que Bruselas dicte las reglas del juego. Esta es una batalla por la soberanía nacional, amigos, y está sucediendo frente a nuestros ojos. Y aquí viene lo más interesante. Mientras la élite europea se escandaliza, la población italiana respalda mayoritariamente estas medidas. Los últimos sondeos muestran un apoyo creciente a Meloni. La gente está cansada de ver cómo su país se hunde en la estagnación económica, mientras Bruselas sigue con sus endless debates. Pero hay algo más grande en juego aquí. Esto no es solo sobre Italia o la UE. Estamos presenciando un cambio tectónico en el orden mundial. Y lo que suceda en las próximas semanas podría acelerar dramáticamente este proceso. De hecho, según fuentes cercanas al gobierno italiano, Meloni está a punto de hacer un anuncio que podría cambiar el rumbo de Europa para siempre. En un giro significativo para la política europea, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está liderando una revolución silenciosa contra el establishment de Bruselas. Debemos dejar de poner la ideología por encima de las personas, declara con firmeza, marcando el inicio de una nueva era en la política italiana. Junto con Dinamarca y otros 8 países de la UE,
Meloni ha iniciado una campaña contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, argumentando que las cuestiones migratorias necesitan un nuevo enfoque. Su modelo albanés propone un procesamiento acelerado de casos migratorios, desafiando directamente la interpretación expansiva del TDH sobre derechos humanos. La situación en Alemania refleja un cambio sísmico similar. Alternativa para Alemania, AfD, ha alcanzado un histórico 27% en las encuestas, superando por primera vez a la CDU-CSU, que cae al 26%. Los socialdemócratas apenas alcanzan el 15%, mientras que los verdes se estancan en el 11%. Estos números son un grito de la sociedad alemana que anhela responsabilidad nacional y seguridad. Mientras las empresas alemanas luchan por sobrevivir, con un tercio de las pymes temiendo por su futuro, Meloni demuestra pragmatismo y determinación en la defensa de los intereses italianos. La crisis de confianza en las instituciones europeas se profundiza. Los ciudadanos están cansados de promesas vacías e ideologías impuestas. Meloni representa un nuevo modelo de liderazgo que prioriza resultados sobre retórica, acción sobre palabras. El contraste es claro. Mientras Bruselas se aferra a reglas obsoletas, líderes como Meloni buscan soluciones pragmáticas para desafíos contemporáneos. Esta transformación política podría redefinir el futuro de Europa. ¿De qué país nos están leyendo y cómo ven estos cambios en la política europea? Compartan su perspectiva en los comentarios. Su opinión es fundamental para entender el impacto global de estos acontecimientos. En medio de una crisis económica sin precedentes, la situación en Alemania se torna cada vez más tensa. La canciller Ursula von der Leyen regresa con las manos vacías de las negociaciones comerciales, asestando un duro golpe a la economía alemana. Mientras Friedrich Merz parece paralizado ante la situación, los aranceles y acuerdos comerciales siguen deteriorando la economía nacional. En contraste, la primera ministra italiana Giorgia Meloni demuestra un liderazgo firme, protegiendo los intereses nacionales frente a la burocracia de Bruselas. Italia prioriza su soberanía mientras Alemania permite que el dinero de los contribuyentes se filtre hacia ONG que promueven ideologías izquierdistas. Anualmente, 192 millones de euros se destinan a estas organizaciones que moldean la opinión pública, frecuentemente en contra de los intereses de la mayoría. El panorama político alemán está experimentando una transformación radical. Alice Weidel, figura destacada de Alternativa para Alemania, AfD, ha denunciado públicamente esta práctica de financiamiento. Sus críticas resuenan especialmente cuando se considera que la coalición gobernante había prometido detener el apoyo a las organizaciones izquierdistas, pero continúa financiándolas generosamente. Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana, quien anteriormente prometió acabar con la izquierda, ahora enfrenta críticas por su inacción. Mientras tanto, AfD se posiciona como la única fuerza política dispuesta a abordar abiertamente estos problemas y defender los intereses ciudadanos. Los resultados son evidentes en las encuestas. AfD alcanza un 29% de apoyo en Mecklemburgo-Pomerania Occidental y un impresionante 30% en Sajonia-Anhalt. El pueblo alemán comienza a distinguir entre quienes verdaderamente representan sus intereses y quienes traicionan su confianza. Mientras Europa parece perder relevancia en medio de estas batallas políticas internas, surge una pregunta crucial. ¿Hacia dónde se dirige realmente la política alemana? Me interesa conocer sus opiniones sobre esta situación. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartamos perspectivas en los comentarios. La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska se convirtió en un espectáculo mediático mientras los líderes de la UE quedaban relegados a un segundo plano, evidenciando la pérdida de influencia de Bruselas. Este acontecimiento marca un punto de inflexión en la política internacional, donde el pragmatismo y la defensa de los intereses nacionales están ganando terreno frente a la burocracia europea. Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, está demostrando cómo un país puede mantener su soberanía mientras navega por las complejidades de la política internacional. Su enfoque directo y pragmático
contrasta marcadamente con la pasividad de Alemania, donde el gobierno parece más preocupado por mantener las estructuras existentes que por abordar los problemas reales de sus ciudadanos. La Unión Demócrata Cristiana Alemana ha presentado 551 solicitudes de información, todas rechazadas, mientras que Alternativa para Alemania continúa planteando preguntas cruciales que quedan sin respuesta. Este patrón de evasión solo aumenta la desconfianza pública y fortalece a los partidos que prometen un cambio real. Meloni ha elegido un camino de pragmatismo duro y protección de los intereses nacionales. No se ha hundido en el pantano de los compromisos y la corrección política que caracteriza a Bruselas. Su enfoque demuestra que es posible defender los intereses nacionales sin abandonar completamente el marco europeo. La creciente popularidad de Alternativa para Alemania refleja un deseo generalizado de cambio entre los votantes alemanes. Su postura firme sobre migración y seguridad resuena con una población cada vez más escéptica sobre las políticas actuales de la UE. Los acontecimientos recientes sugieren que estamos presenciando un cambio fundamental en la política europea. El modelo tradicional de integración está siendo cuestionado por líderes que priorizan la soberanía nacional sobre la centralización burocrática. ¿Qué opinas sobre estos cambios en la política europea? ¿Desde qué país nos estás viendo? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige Europa. La situación en Alemania revela profundas grietas en el sistema político europeo. Los números hablan por sí solos. En Brandenburgo, el partido AfD lidera con un impresionante 34% frente al 24% del SPD. La CDU apenas alcanza el 13%, mientras el nuevo proyecto de Sarah Wagenknecht se mantiene en un modesto 9%. Estos porcentajes no son casualidad. Reflejan el descontento generalizado de una población que observa cómo su gobierno fracasa en áreas fundamentales: seguridad interna, control migratorio e infraestructura. La realidad es demoledora. Carreteras deterioradas, escuelas en declive y miles de millones de euros desperdiciados en proyectos ineficientes. Hablemos de cifras concretas. 500.000 millones de euros destinados al Bundeswehr, otros 500.000 millones para infraestructura. ¿Y los resultados? Carreteras que siguen destrozadas, un sistema ferroviario poco fiable y proyectos paralizados. El gobierno maneja el dinero público como si fuera un juguete, sin generar beneficios tangibles para los ciudadanos. En el seno de la Unión Democrática Cristiana, el conflicto se intensifica. Dennis Radke y otros diputados critican abiertamente las declaraciones alarmistas de Friedrich Merz. El líder de la CDU ha sido acusado de exagerar al afirmar que el Estado social alemán está al borde de la quiebra. Sin embargo, para muchos ciudadanos, estas advertencias resuenan con su realidad diaria: precios energéticos disparados, alquileres en máximos históricos y servicios sociales al límite de su capacidad. Saskia Ludwig, también de la CDU, advierte que Merz carece de la determinación necesaria para enfrentar a la izquierda. Esta crisis de liderazgo en Alemania refleja un patrón similar al que observamos en otros países europeos, donde los ciudadanos buscan alternativas a las políticas tradicionales que han demostrado ser ineficaces. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo estos acontecimientos. ¿Están experimentando situaciones similares en sus respectivas naciones? Compartan sus experiencias en los comentarios. Sus perspectivas son fundamentales para entender mejor este panorama global. En Alemania, presenciamos un cambio político que refleja una crisis de confianza. El partido Alternative für Deutschland, AfD, gana apoyo sin precedentes, alcanzando 34% en Brandeburgo, superando a SPD y CDU. Esta transformación no es casualidad. Mientras los partidos establecidos se pierden en debates ideológicos, el AfD aborda preocupaciones ciudadanas: criminalidad, infraestructura e inmigración descontrolada. El gobierno actual muestra ineficacia. Pese a contar con 500.000 millones, las infraestructuras siguen deteriorándose. Puentes en mal estado y proyectos postergados alimentan la frustración ciudadana. La policía se encuentra limitada por restricciones. Las calles son más inseguras,
La delincuencia aumenta y el sistema judicial está sobrecargado. En lo económico, la situación preocupa. Los precios de vivienda aumentan, haciendo inalcanzable el sueño de casa propia para muchos. El AFD propone soluciones: control migratorio, fortalecimiento de seguridad y límites a beneficios sociales. Este enfoque resuena entre votantes que buscan resultados. Es fascinante ver cómo estos cambios remodelan el panorama político europeo. Me gustaría saber desde qué país siguen estos acontecimientos. ¿Experimentan tendencias similares? Compartan sus experiencias en comentarios. ¿Qué opinan sobre estos cambios en Alemania? Dejen sus puntos de vista. Las elecciones regionales demuestran un patrón. El ciudadano se siente abandonado por la política tradicional. Observamos cómo otros países europeos experimentan fenómenos similares, con movimientos populistas ganando terreno desde Italia hasta Suecia. La pregunta es si estas tendencias representan una reestructuración permanente del panorama político o un ciclo temporal. El futuro de la Unión Europea podría depender de cómo se responda a este desafío democrático. En medio de una profunda crisis de confianza en Alemania, somos testigos de un cambio sísmico en el panorama político europeo. Los ciudadanos alemanes, tradicionalmente conocidos por su estabilidad política, están mostrando niveles históricos de descontento. Solo el 17% confía en su gobierno federal, una cifra que refleja el profundo malestar social. La situación económica alemana se deteriora día tras día. La industria, otrora el orgullo nacional, se contrae mientras la producción se desploma. El suministro energético, fundamental para la potencia industrial europea, permanece inestable. Los ciudadanos sufren bajo el peso de impuestos excesivos, mientras ven cómo sus contribuciones se pierden en proyectos ineficientes. Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana, habla de reformas, pero sus palabras suenan huecas para muchos alemanes. En contraste, la alternativa para Alemania, AfD, está ganando terreno con propuestas concretas: fortalecer las fronteras, abordar la inmigración ilegal y mejorar la seguridad ciudadana. Alice Weidel, copresidenta de AfD, advierte contra decisiones precipitadas y se opone a involucrar soldados alemanes en conflictos dudosos. Su partido aborda abiertamente problemas que otros evitan, resonando con un electorado cansado de la política tradicional. Las instituciones de seguridad mantienen cierta credibilidad. La policía conserva un 46% de confianza, el sistema judicial un 40% y las Fuerzas Armadas un 30%. Estos números contrastan dramáticamente con la baja confianza en el gobierno y los medios públicos, 30%. Este descontento generalizado está transformando el panorama político alemán, con consecuencias que podrían reconfigurar toda Europa. La AfD capitaliza este malestar, presentándose como la única alternativa real para un pueblo que se siente abandonado por sus líderes tradicionales. ¿Qué opinas sobre esta crisis de confianza en Alemania? ¿Ves señales similares en tu país? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos estás siguiendo. Tal vez juntos podamos entender mejor hacia dónde se dirige Europa.